estamos estudiando ahora? ¿Qué libro? Hechos. Hechos. Hola. Gusto para ustedes. Habíamos establecido que el mismo libro de Hechos se bosqueja a sí mismo, ¿no? Entonces encontramos capítulo 1, versículo 8, nos marcaba cómo podíamos dividirlo para estudiarlo, ¿no? Y habíamos visto que es el Espíritu Santo obrando, dando poder a las personas para que sean testigos. Habíamos visto la primera esfera, que es en Jerusalén, la segunda esfera que se amplía es toda Judea, Samaria, y después hasta el último de la tierra. Estamos en la segunda esfera, digamos, que es toda Judea y Samaria. Y habíamos visto, capítulo 10, capítulo 11, que el Evangelio se iba expandiendo y que iba a cambiar un poco el paradigma de todo lo que estaba pasando, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio se les predicaba solo a aquellos que eran de la religión judía, ¿no? Entonces esto va a cambiar y se empiezan a convertir personas que no son de Judea, de Jerusalén, sino que van más allá. Gentiles comienzan a conocer al Señor. Habíamos visto en la semana pasada que Pedro, capítulo 10, tiene esta visión del lienzo, trabajan los animales, y él ve esa visión y después automáticamente personas lo convocan para que se acerque a la casa. Habíamos visto que Cornelio era una persona muy importante, tenía un estatus muy importante, era jefe de una compañía de soldados, tenía autoridad, tenía una posición política muy importante, pero aún así él en su religiosidad buscaba a Dios de alguna manera, ¿no? Y le faltaba algo, y era eso lo que le faltaba, que fue lo que Pedro llevó a su vida, que fue el Evangelio, ¿no? Entonces, a partir de acá se arma un desbarajuste de todo lo que todos los judíos pensaban, ¿no? Se entra en una crisis porque los judíos van a decir, capítulo 11, versículo 1, si quieren me pueden acompañar, van a empezar a decir, bueno, ¿qué es esto que está pasando? O sea, se le predicó a alguien que no es judío, o sea, a un gentil, ¿no? Y ahí empezamos. Hechos 11.1 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Acuérdense que estamos en el segundo radio de donde está llegando el Evangelio, Judea y Samaria, ¿no? Se nombra acá también, en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran los de la circuncisión. Hasta acá continuamos después de la oración, ¿sí? Querido Dios, en esta mañana agradecerte, Señor, por este tiempo que tenemos junto a tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos separar un momento, Señor, de nuestra agenda, de nuestro domingo, de la familia, Señor, y muchos están acá para poder seguir escuchando tu palabra, Señor, que también nos hace. Gracias, Señor, por el ministerio de la escuela dominical, por la escuela bíblica. Bendice, Señor, tu palabra en este momento, que el Espíritu Santo nos enseñe y podamos irnos de este lugar con algo para aplicar a nuestra vida. Queremos estar con tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Cuando Darío hablaba, hoy en el mensaje, hablaba acerca de quién, que Pablo estaba en disputa con quién, que los cataloga de una forma bastante contundente. Eran perros, eran, ¿cómo se los llamaba? Los de la circuncisión, ¿no? Entonces ahí, para asociar un poco con lo que escuchamos hoy, ahí en Filipenses, dice el versículo 2, guardad los perros de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo, ¿no? Entonces, como bien se nos decía hoy, estas personas eran los famosos judaizantes, eran aquellos que creían que los que conocían al Señor tenían que continuar con las prácticas judías, o sea, el complemento para la salvación era continuar con los ritos religiosos de la práctica judía. A esto, en este punto en Filipenses son los judaizantes, pero acá en Hechos era que recién arrancaban, ¿sí? Era la protosecta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era el inicio, ¿no?
los llama los de la circuncisión, ¿no? Porque ellos van a decir, versículo 3, ¿por qué has entrado en casa de hombres circuncisos y has comido con ellos? O sea, eso, la disputa en cuanto a eso era, bueno, esa barrera racial que tenían los judíos contra los demás, ¿no? Y se habían olvidado, ¿no?, de las promesas que se le hizo a Abraham, ¿no?, que ese pueblo iba a ser de impacto para todo el mundo, ¿no?, que todas las personas, todas las naciones iban a conocer, ¿no?, al verdadero Dios por el pueblo judío. Entonces ellos se encerraron en sí mismos y pensaban que eran solamente ellos. El hecho de Dios, el Evangelio, era exclusivo de judíos, ¿no? Entonces Dios derriba todo esto, como vimos en el capítulo 10, y en el capítulo 11, bueno, se enfrascan en esta disputa, ¿no? Decirle a Pedro, ¿por qué entraste con ellos? ¿Por qué? Y Pedro les explica, ¿no? Entonces tenemos ahí la defensa de Pedro en cuanto a lo que Dios puso en el corazón y cómo Dios obró en la vida de Cornelio y de estas personas, ¿sí? Y hace un resumen ahí del versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, bien detallado, para que ellos comprendan todo lo que pasó, ¿no? Y dice todo lo que pasó, ¿no? El hecho de la visión, en el éxtasis que tuvo Pedro, esa visión, ¿sí? Ese lienzo que bajaba, mata y come, que le dice el Señor. Vamos a avanzar así, continuamos con el capítulo, ¿no? Entonces, la conclusión a la que llega Pedro, en el versículo 15 dice, y cuando comencé a hablar, ¿no?, ya en la casa de Cornelio, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Esa era la primera evidencia de que el Evangelio había llegado verdaderamente a estas personas, ¿no? Acuérdense que, como dijimos la semana pasada, Cornelio, su familia, todos los que lo seguían eran una especie de prosélitos, por decirlo de una manera, eran personas religiosas, ¿no? Estaban amoldadas a todo lo que era la religión judía. Quizá no eran practicantes 100% porque no ofrecían sacrificios, no estaban en el templo, pero sí dice que oraban y temían al Señor, ¿no? Pero le faltaba algo, y dice Pedro esto que le faltaba, que en la predicación cayó, en el momento que creyeron, el Espíritu Santo, ¿no? Esa es la evidencia que el Evangelio llegó a sus vidas. Entonces, en el versículo 16, me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? O sea, tajante Pedro, ¿no? O sea, si Dios le permitió creer, si la gracia llegó a sus vidas, ¿yo quién era para obstaculizar, para estorbar el plan de Dios, ¿no? Y esto lo tuvo que trabajar mucho el Señor en Pedro, ¿no? Aún mismo lo va a seguir trabajando, porque si leemos Gálatas, el mismo Pablo tiene una disputa con Pedro en cuanto a que Pedro continuaba en ciertas prácticas de los judíos, pero el Señor va trabajando en la vida de ellos y en este momento hace este cambio en la vida de Pedro, ¿no? En este cambio de mentalidad, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada? Ese momento en que el Señor le dice a Pedro, mata y come, y que le dijo, Señor, no, Señor, no. O sea, la negación total, y hablábamos del hecho de que, como muchas veces nosotros somos así con el Señor, no quiero. Entonces, hasta este punto llegamos que Pedro cambia esa mentalidad, el Señor obrando y cambia esa mentalidad y dice, ¿quién era yo para estorbar? No soy nadie. Soy un instrumento útil en la mano del Señor para llevar el Evangelio a estas personas, ¿no? Entonces, ¿quién era yo para que puedas estorbar? Subrayarlo ahí en tu Biblia, ¿sí? Hacer esto, apropiarnos de esto, ¿quién somos nosotros para poder estorbar a Dios? ¿No? Tenemos que ser canales para que la obra de Dios avance, no ser obstáculos, ¿no? Entonces, obviamente, a la conclusión que ellos llegaron, entonces, oídas estas cosas, callaron. O sea, se acabó el debate. ¿Sí? Esas personas que criticaban a Pedro, ¿por qué comiste? ¿Por qué fuiste a la casa? ¿Por qué compartiste con él? Callaron.
No tiene más nada que decir. Dice, y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. ¿No? ¿Comprendieron? ¿Sí? Pero es necesario marcar que estas personas van a continuar con estas ideas. ¿No? Que en este momento, bueno, se dieron cuenta de esto, pero después van a continuar. Lo vemos acá en Hechos, después en el capítulo 15, cuando se arma el concilio, el debate en Jerusalén, se va a manifestar otra vez esto, este tipo de visión de las cosas, ¿no? De que las personas para ser salvos tienen que hacer también las prácticas judías, ¿no? Tienen que hacer los ritos religiosos. No podemos disasociarlo de eso. Y después, bueno, como leímos hoy, personas hay en Filipenses que continuaban, ¿sí? Los mutiladores del cuerpo continuaban tratando de llevar a cabo estas ideas, ¿no? Hay que seguir los ritos religiosos, no alcanza solo con el Evangelio, marcando que el Evangelio es incompleto, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces nosotros, aún en nuestra religiosidad, nosotros somos de imponer estas cosas, ¿no? Cargas, ¿no? Cargas, o sea, tenés que venir, tenés que hacer, tenés que... pero nos olvidamos que el Evangelio es el que transforma las vidas y el Señor va obrando para después llevar a cabo esas buenas obras que Él nos preparó antemano para que andemos en ellas, ¿no? Entonces, el resultado del venir a la iglesia, de la comunión que tenemos como hermanos en el cuerpo, del servicio que prestamos, de la comunión del hecho de hablar el Evangelio a las demás personas, es el resultado de eso, de la gracia de Dios en nuestra vida. Que es pura y exclusivamente eso, es la gracia de Dios, nada más. No es ningún tipo de imposición. Creo que muchas veces las personas que vienen por primera vez y después no las vemos es porque muchas veces las cargamos con muchas otras cosas, ¿no? De decir, bueno, y ahora tenés que hacer esto, y ahora tenés que hacer lo otro, y vamos añadiendo cosas, y el Evangelio está completo. El Evangelio es la gracia de Dios y hay que seguir eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí viene la vida cristiana, el discipulado, o sea, el arrepentimiento de cosas, el dejar pecados, y un montón de cosas más, ¿no? El crecimiento espiritual, ¿no? Lo que hablamos al principio, la madurez a la que tenemos que llegar, ¿no? Entonces, dejar claro esto, que el Evangelio es uno solo, el Evangelio está completo y es lo que tenemos que predicar a las personas, nada más, añadiendo absolutamente nada más. Entonces, como resultado de esto, ¿sí? De Pedro hablando con estas personas, continuamos capítulo 11, versículo 19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablaron a nadie la palabra, sino solo a judíos, ¿no? Recordemos que la persecución de Esteban, volvamos atrás un poquito, capítulo 9, ¿no? Es la diáspora, ¿no? Por decirlo así, esa dispersión que hubo en los creyentes, esa persecución, y se comenzaron a dispersar por todo el territorio. Entonces, dice, retomando un poco eso, a causa de la persecución de Esteban, entonces se comenzaron a recorrer el territorio, ciudades, y llegaron a ciudades ahí claves, que no tenemos el mapa ahora, pero si buscan en la Biblia atrás, seguramente algunos tienen, el mapita, van a ver que son todas ciudades costeras, la isla de Chipre, ¿no? La Fenicia, y está Antioquía, ¿no? Antioquía en ese momento era una ciudad importante, dice que albergaba más o menos medio millón de personas en ese momento, que ya era demasiado, ¿sí? Entonces era una ciudad importante en el imperio, ¿sí? Era un centro comercial, tenía un puerto, saben que cuando había una ciudad portuaria había comercio, había movimiento de personas, movimiento de todo tipo, ¿no? También en ese ámbito el pecado en abundancia también, ¿no? Pero Antioquía se vuelve una ciudad clave, ¿sí? Para el Evangelio, ¿sí? Porque va como a tomar un poco el lugar que tenía Jerusalén, ¿no? Recuerdan que la iglesia que está establecida en Jerusalén, en ese momento dicen que habían quedado solo los
principales apóstoles ahí en ese lugar, ¿no? Las demás personas habían sido dispersas, habían sido disparadas por todos lados. Entonces, Antioquía va a tomar un lugar importante y dice ahí, versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces el Evangelio llega a esta ciudad. Y dice, como todas las cosas que pasaron, llegaron a Jerusalén, ¿no? A las personas que estaban ahí, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Se acuerdan de Bernabé? ¿No? Capítulo 4. Aparece Bernabé, esta persona, principalmente a mí me encanta, ¿no? Y aparece Bernabé vendiendo una heredad y repartiéndola a las personas que estaban ahí. Después Bernabé lo vemos en capítulo 9, la conversión de Pablo presente, ¿no? Que es esa persona que como que lo apadrina, lo empieza a discipular, lo pone bajo su tutela para ir orientándolo al mismo Saulo, ¿no? Confió en ese momento en una persona que estaba en la discusión de las cosas, ¿no? Antes perseguidor y ahora es de nuestro lado, ¿cómo puede ser? Bueno, Bernabé no le hizo mucho caso a eso, dijo, es del Señor, bueno, sí, te voy a encaminar en este proceso, ¿no? Y siempre me llama la atención que Bernabé está ahí, ¿sí? Con personas, que Bernabé está ahí procurando ser de bendición a las personas, ¿no? En su momento fue al inicio de la iglesia en repartir los bienes, en la vida del mismo Saulo, y ahora va a tomar un papel también importante en lo que es esta iglesia que estaba comenzando, ¿no? Que se estaba estableciendo. Y dice, porque mirá las características del versículo 23, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, ¿no? Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Me encanta esta razón, me encanta cómo lo describe Bernabé, ¿sí? Ya habíamos visto un corazón en el dar, un corazón de preocuparse por aquellos que están comenzando. Ahora es un corazón hacia una multitud, hacia algo que está en nacimiento, hacia una iglesia. Dice que llegó al lugar y comenzó a cuestionar lo que estaba pasando, ¿no? Hizo eso. Empezó a reprochar por qué le habían predicado a estos griegos y por qué se convirtieron estos gentiles. ¿Hizo eso, Bernabé? ¿Qué hizo Bernabé? No, dice que vio la gracia de Dios. O sea, esta persona, este hombre de Dios, vio que Dios estaba haciendo algo en ese lugar. Y dice que vio, y me llama la atención, ¿no? Que se regocijó, él mismo compartió ese regocijo, ese gozo que estaban viviendo ellos. Se sintió identificado. O sea, no fue ahí acá está, no fue a comparar las cosas, ¿no? Antioquía, Jerusalén son poquitos, ahora que se dispersaron, acá hay muchos. No fue a criticar, no fue a poner palos en la rueda, no, se regocijó. O sea, dice que no solamente eso, sino que exhortó, ¿no? Y esto, yo creo que muchas veces tenemos una idea equivocada de lo que es la exhortación. Pensamos que la exhortación es repartir palo para todo el mundo, o sea, dar palazos a la gente. Y la exhortación en la base bíblica significa animar a las personas, marcar el error, animar a las personas a mejorar y acompañarlas también. ¿Sí? Entonces, Bernabé hizo esto. Llevó a cabo este ministerio de acompañar, de exhortar. Seguramente en ese momento había cosas que corregir, ¿sí? Los primeros creyentes quizás tenían que dejar cosas de lado en sus vidas, en su vida anterior, entonces tenía que ir marcando las cosas. Y
ahí, fue a marcarlas con amor, con regocijo, pero fue a marcarlas y también los animó a seguir adelante, los animó a permanecer fieles. ¿Sí? Sabemos que el contexto en ese momento era muy complicado, seguramente. Ciudad portuaria, idolatría por todos lados, la sensualidad del mundo, el pecado. Y él dijo, hay que permanecer fieles. Y creo que ese es el llamado que nosotros tenemos que seguir, permanecer fieles, animarnos, exhortarnos a nosotros mismos a permanecer fieles, hacerlo de corazón. ¿Sí? Entonces, tenemos a Bernabé, varón bueno, lleno del Espíritu Santo. Acuérdense que en su momento esto lleno del Espíritu Santo era característica que tenían que tener los diáconos, ¿no? Esas personas que tenían que servir las mesas, hacer ese trabajo sencillo, las personas tenían que tener esta característica espiritual en la vida de ellos, ¿no? Entonces, dice que Bernabé tranquilamente podría haber sido uno de los 7 que estaban ahí en Hechos 6, ¿no? Pero él va más allá, dice que es lleno del Espíritu Santo, de fe, y el resultado es que personas llegan al Señor, muchos se convierten, muchos son añadidos, ¿no? Y después Bernabé hace algo impresionante, para mí que es impresionante. Dice que, versículo 25, después fue Bernabé a Tarso. Acuérdense que nos comentaba Darío, la última vez que tuvimos la clase, que en un momento, Pablo mismo lo dice, que ahí en Gálatas, que él como que tiene como un retiro de unos años en Arabia, ¿no? Como que hay 3 años ahí que no, como que es un paréntesis en la vida de Pablo, seguramente para el crecimiento de él, ¿no? Para convertirse esto de Saulo a Pablo, ¿no? Entonces, en ese momento en que Saulo ya estaba preparado, ya estaba equipado para realizar el ministerio, dice, uno dice, lo voy a buscar. Este es el terreno ideal para él, para que lo continúe él. Dice que lo fue a buscar y hallándole lo trajo al retiro. Este Bernabé es ese tipo de personas que confía y le da posibilidades a aquellas personas que están alrededor, ¿no? Confía en ellos, ve potencial, pero no solamente ve potencial, sino que les da la oportunidad. Muchas veces decimos a las personas, sí, vos tenés un potencial bárbaro, vos podés dar mucho más, pero le damos la posibilidad, le damos la oportunidad, no solamente nos quedamos en eso, en el hecho de decirle un potencial. No, demos la oportunidad, tengamos el corazón, este tipo de corazón que tiene Bernabé, y que lo manifestó con Saulo, ¿sí? Me imagino que en ese momento Saulo seguramente continúa siendo puesto en duda con todo lo que había pasado, aún con 3 años, con un tiempo ya de que, por su pasado, ¿no? Acuérdense lo que se habló hoy también, todo ese pasado de Pablo, todo lo que tenía atrás, ¿no? Todo ese currículum con el cual Pablo venía y el cuestionamiento que seguramente se seguía teniendo, ¿no? Pero Bernabé no le hizo caso a eso, Bernabé dijo, este es el lugar para él, lo trajo, lo presentó y ahí se desarrolló. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y acá es algo importante, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí? Acuérdense que, como vimos en capítulos anteriores, a los cristianos en ese momento se los identificaba como los del camino, ¿sí? Los que siguen este camino, o sea, como medio despectivo, ¿sí? Los que siguen esto. ¿Sí? Y ahora se los identifica de una manera bien precisa, cristianos, pequeños Cristo, seguidores de Cristo. ¿Sí? Marca un antes y un después en lo que es el cristianismo, ¿no? El hecho de apropiarlo como algo ya establecido y cristiano en general. Entonces, dice en aquello
en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de César, en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿No? Esta comunión aún en las necesidades, esta comunión práctica para sostener ahí las necesidades de los demás. ¿Sí? Hasta acá ya hablé demasiado. ¿Alguna duda, pregunta, que quieran agregar? Buenas saber. ¿Sí? Creo que tienen una gana de hablar tremenda. Pregunta, Fede. Viste que Bernabé dice que vio la gracia de Dios. Se refería a la salvación de los gentiles. ¿Cómo ves la gracia de Dios? Creo que la gracia de Dios es eso que vos decís. Creo que es ver cómo Dios está obrando en un lugar y está transformando un lugar. Personas que se están convirtiendo en lo que pasaba en ese momento. Creo que cuando una persona, acá, una persona manifiesta tomar decisión con una predicación, con un evangelismo, con una actividad que se hace, una persona que manifiesta el hecho de haber sido a Cristo, es ver, es patente la gracia de Dios en la vida de ellos. O sea, que Dios está obrando, se dio el mensaje que se tenía que dar, el mensaje preciso para que esa persona acerque al Señor. Creo que es el hecho de, va asociado, ¿no?, el hecho de predicar el mensaje correcto y que esa persona lo asimile y lo manifieste, como pasa en los versículos. Personas manifestaban el haberse convertido, el haber creído en el Señor. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo creo que Bernabé era líder de la iglesia en Jerusalén. Lo que veían en esa iglesia era la atmósfera, el crecimiento. Por eso veía la gracia de Dios, veía la atmósfera de los hermanos, que todos amaban el trabajo y el servicio. Entonces el Espíritu Santo ahí trabajaba en los corazones, veía la atmósfera, veía la gracia de Dios, veía la atmósfera que había. No te olvides que era líder de la iglesia en Jerusalén. Me encanta lo que dijiste, que fue a buscar a Pablo, porque era importante. Habían pasado 12 años y fue y buscó a Pablo, ¿no? Pero él veía la atmósfera, qué lindo es eso, ¿no? Veía la gracia de Dios, claro, en los corazones de las personas. Y se manifestaba en el trabajo, en la cordialidad. Esa era la gracia de Dios. Evidentemente, como Luisa dice, era una persona espiritual también, tenía ese discernimiento. Tuvo el discernimiento preciso de decir, bueno, acá está ocurriendo algo, vamos a traer a la persona indicada para que esté trabajando acá. Porque la persona que es espiritual tiene ese tipo de discernimiento de decir, bueno, tomar este tipo de decisiones, de ver dónde Dios está hablando, qué es lo que Él está haciendo, tiene ese discernimiento especial. O sea, ve, discierne y en base a eso actúa. Pienso que sí. Okay. ¿Puedo agregar algo, Fede? Sí. Ahí también algo parecido había hecho, por ejemplo, Pedro cuando Felipe fue a predicar en Samaria. Cuando Felipe predicó en Samaria hubo como un avivamiento y acá no pasó lo parecido, que los griegos empezaron a creer en el Cristo. Porque como vos decías, Cornelio era prosélito. Entonces todavía por ahí estaba la idea de que a través del judaísmo entraba el Evangelio. Pero este hecho particular de que un griego conociera el Evangelio,
requería que alguien con autoridad venga y certifique lo que estaba pasando. Y creo que Bernabé cumplió ese mismo rol que en su momento había hecho Pedro. Y a la vez ves cómo el fuego se va abriendo. Ya no son solo los apóstoles, sino que ya son otros hombres que no son apóstoles, que van tomando autoridad en el pueblo de Dios. Y eso está lindo de ver. El hecho ahí también que pasa es como que espontáneamente surge una iglesia de la predicación de gente común, que va caminando su vida, predica el evangelio, gente se convierte y algo está pasando, pero no hay norma. Entonces ahí creo que Bernabé juega un rol clave. No sé si vas por ahí, te lo corté. No, sí, Y por eso creo que Bernabé y Pablo forman parte de ese liderazgo, si tú decís ancianos, de esa iglesia, ¿no? Que no había. Sí, lo que dice Darío es importante, que van haciendo como una segunda generación también de personas, de líderes, personas espirituales. Después, más adelante, en el capítulo 15, vamos a ver que el líder de la iglesia, el que termina un poco ordenando y tomando las decisiones, no es uno de los 12, de los apóstoles, es Jacobo, que fue el que dio la carta a Santiago, ¿no? Entonces, como que hay un recambio generacional, por decirlo de una manera, otros están tomando la posta y lo que pasa en esta iglesia no es exclusivo tampoco, como decía Darío, exclusivo, no, son gente de a pie que va predicando y algo va sucediendo, pero bueno, se necesita algún tipo de orden, de alguien espiritual que vaya ahí trabajando también en ese lugar, ¿no? Así que, bueno, yo me adelanté, capítulo 15, yo creo, ¿no? Ya vamos a llegar. Así que, capítulo 12, ¿sí? Dice, después de la ofrenda esta que le dieron, dice, y en el capítulo 12, versículo 1, en aquel mismo tiempo, así como paralelo a esto, acuérdense que el capítulo 12 está situando en Antioquía, hermano de Juan. No sé si recuerdan quién es este Jacobo, si nos remontamos a Juan capítulo 2, ¿sí? A la pesca ahí al Señor, llamando a los primeros discípulos, dice que encuentra a Jacobo y a Juan, los hermanos, y le dice, sígueme, y ellos dejando a su padre, lo siguieron, ¿no? Este Jacobo era uno de los discípulos, uno de los apóstoles. Y acuérdense que la persecución ya había arrancado, ahí en capítulo 8 y capítulo 9, con lo que había pasado en Esteban, mucho dispersado, pero ahora comienza un poco más la persecución a ser más fuerte. Y está el primer mártir de los discípulos, de los apóstoles, Jacobo, ¿no? El primero de los dos en ser martirizado. Acuérdense que este Jacobo compartía más o menos el mismo carácter de Juan, ¿no? ¿Cómo se los titulaba a los hermanos, a estos dos hermanos? ¿Alguno lo recuerda? Los hijos de trueno, ese carácter. Sí, eran esas personas que en algún momento dijeron, no quieren creer, esta persona de esta ciudad no quiere creer. Bueno, Señor, el día que haya ofrecido el consuma. O sea, eran así, el Señor los fue guiando, ¿no? Y fue trabajando en la vida de ellos, y acá queda el testimonio de que Jacobo es muerto, es martirizado, ¿no? Se va haciendo más picante el tema de la persecución, ¿no? Entonces, versículo 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de las panes y levadura, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua, ¿no? Evidentemente ya el veredicto está echado, ¿no? Querían, para agradar al pueblo, matar también a Pedro, ¿no? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oracionalmente por él. La iglesia sosteniendo ahí a sus siervos, ¿no? En los momentos difíciles.
durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta que ustedes ven en la casa. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, las cadenas se le cayeron en las manos. Y le dijo el ángel: sígueme y atate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguían, pero no sabía que en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión, ¿no? Lo asociaba a lo que había pasado en el capítulo 10, ¿no? Esta visión que él había tenido del lienzo, ¿no? Lo seguía asociando con que le estaba pasando lo mismo. Dice: y saliendo le seguía, versículo esto, y habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y saliendo pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Milagro empieza a ocurrir acá que es liberado de la cárcel, ¿sí? Lo que había pasado, si nos acordamos en los capítulos anteriores, también había habido un hecho similar de ahí Pedro siendo liberado de la cárcel, ¿no? Entonces, dice, versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí mismo, ¿no? Se dio cuenta que no era una visión. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, obviamente. Era la sentencia de muerte de Pedro. Y habiendo considerado esto, y llegando a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio y salió, a escuchar a una muchacha llamada Rode, de la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, el gozo no abrió la puerta, sino que, corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta, ¿no? Me imagino lo impactante de todo eso, ¿no? Personas orando por algo específico, por esto es lo que le estaba pasando a Pedro, y estaban orando ellos, estaban reunidos y tocando la puerta, y la respuesta de la oración estaba ahí, ¿no? Entonces, un detalle importante que tenemos acá es que se nombra a María, la madre de Juan, y dice que este Juan tiene por sobrenombre Marcos. Esta persona también va a ser los primeros, en estos capítulos, de hecho, va a tener un papel también que jugar. En este momento asociado a Pedro, en su momento va a ser asociado también a Saulo y a Bernabé. Y dice que era la casa de María, la madre de Juan, ¿no? La tradición dice, ¿sí? Ahí pone una nota en la Biblia Ray que se pone que la tradición dice que la misma casa esa era la misma casa en que se celebró la última cena, ¿sí? Era el aposento alto, ¿no? Y ese lugar ahí en Jerusalén sirvió como centro neurálgico de lo que era los primeros pasos de la iglesia, ¿no? Entonces este era un lugar muy concurrido por ellos, era la casa de María, ¿no? Era el centro era el corazón de lo que era la iglesia en Jerusalén. Y Pedro ahí dice, y ellos, versículo 15, ellos le respondieron: estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Versículo 16, más Pedro persistía en llamar, y cuando la abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que cayesen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacob, ¿sí? Y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar, ¿no? Cuando marca que le digan a Jacob, no es el Jacob, obviamente, no es el Jacob que había sido martirizado, sino el que nombramos anteriormente, esta persona que estaba tomando el liderazgo de la iglesia en Jerusalén, Jacobo, que es el hermano del Señor Jesús, ¿sí? Que después va a cambiar su nombre y va a ser Santiago, ¿no? La carta de Santiago. Entonces, ya vemos la importancia de esta persona en lo que es el liderazgo y la autoridad de la iglesia. Y después dice que se fue, obviamente, para que no lo vuelvan a meter preso.
luego que se fue el día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin Saulo, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarse a la muerte. Después les envió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y para terminar esto, la historia de Herodes, dice que Herodes estaba enojado contra los de Tirón y Sidón, pero ellos vinieron, de acuerdo ante él y su hermano Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó, y el pueblo aclamaba gritando voz de Dios, no de hombre. Y al momento, un ángel del Señor le guió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido por gusano. Este Herodes es el que está ahí en los últimos momentos del Señor, ¿no? El Señor mismo, el Señor Jesús, no le habla directamente en esas entrevistas que él tiene, ¿no? Que se lo pasaban de Pilato al Sanedrín, del Sanedrín a Herodes, él lo vuelve. Herodes era una persona nefasta, ¿sí? Porque había sido el que había martirizado en su momento a Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces el Señor ni siquiera le habla a esta persona. Con nosotros tiene conversaciones. Con Pilato conversa, con el Sanedrín se defiende, pero con Herodes no abre la boca. ¿Sí? Y en su vida nefasta tiene un trágico final. ¿Sí? No dio gloria a Dios, expiró. El pueblo ya reclamaba voz de Dios, no de hombre. Entonces, versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y dice, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, obviamente estaban ahí en Pilón, estaban en Antioquía. Dice, y volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, ahí se va armando como un mini equipo, ¿no? Pablo, Saulo y Bernabé reclutando a personas, ¿no? Llevando, ya habían cumplido el objetivo que tenían con esta iglesia, dice que pasaron un año en el lugar, discipulando, enseñando, ordenando el lugar. Y en este momento ya, bueno, cumplieron, avanzaron hacia otro lugar. Me gusta mucho esto porque hay que saber también decir, bueno, cuando se cierra una etapa, ¿no? Es importante decir eso, ¿no? Bueno, ya está, ya hice lo que el Señor me pidió, ya está. Es hora de continuar, no aferrarnos a las cosas como si esas cosas nos pertenecieran y pensar que si yo no estoy en ese lugar, eso no se va a llevar a cabo o no va a funcionar. No, el Señor va a seguir obrando. Y el Señor continúa preparando buenas obras para que nosotros sigamos en ellas. Otras buenas obras. Entonces, seamos sabios en eso, en decir, bueno, ¿cuándo soltar? Cuando vemos que el Señor nos está marcando, bueno, sigamos por otro camino ahora. Y hay otras cosas por las cuales avanzar y continuar, ¿no? Y me llama la atención esto, que ellos seguían compartiendo y seguían obrando en la vida de personas, ¿no? Seguían trabajando en eso. Y encontraron en Juan, ¿sí? Sobrenombre Marcos, en quién trabajaba. No solamente se enfocaron en la multitud de una iglesia, no, fueron a trabajar específicamente también en vidas particulares. Y trajeron a esta persona, ¿no? Entonces, no nos enfoquemos solamente en la multitud, es decir, somos muchos, en el número, no nos enfoquemos en eso, enfoquémonos en la calidad de las personas, ¿no? En ayudarlo, en lo particular, en la necesidad de cada uno. ¿Sí? Ya se nos fue el tiempo, así que la semana que viene ya vamos a ver ahí cosas que pasan en la iglesia de Antioquía, pero yo no le comenté esto ni a Ariel ni a Nahuel, así que voy a tomarme el atrevimiento de decirlo, y la semana que viene vamos a hacer un mini examen, ¿sí?
Así que vamos a poner un poquito algunas preguntas, ¿sí? De lo que vimos de capítulo 1 al capítulo 12, ¿sí? Así que acá hay un buen número, así que me imagino que la semana que viene van a volver a hacer su examen, ¿sí? Así que vamos a preparar algo ahí para que podamos ahí ver cómo estamos, ¿sí? Si estamos juntos en este camino aprendiendo, que nos falta asimilar, ¿no? Así que ahí ya les comprometo de ya. Sí, que no aprovechen a borrarse. Claro, obviamente. ¿Cómo vamos a pensar eso? Tenía que haberlo dicho. Si no, la próxima examen sorpresa. Claro, esa es sorpresa. Estaba por tirar esa, pero bueno, esta vez vamos a preparar un poco, vamos a preparar el terreno. Si sale mal después, lo vamos a poner más. Pregunta fácil. Biblia abierta, obviamente. Sí, pues. Así que, pero tengamos en cuenta lo que vimos, mucho. Reflexionemos sobre esto, ¿sí? De lo que es la iglesia. Miremos nosotros, nuestra iglesia. No me refiero al templo, es muy lindo, todo el edificio, todo eso, pero la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros y es necesario tener este tipo de personas, más Bernabé, ¿no? Más Saulo, más personas que se ocupen, que prediquen, más Pedro, ¿no? que sepan asimilar cuándo es el momento de decir el mensaje. Más Bernabé, el hecho de preocuparnos, el hecho de ver la gracia de Dios, identificar, ser personas espirituales. Ser más Saulo, el hecho de enseñar el tiempo que sea necesario, enfocarnos también en la vida particular de algunos, no solo en las multitudes. Creo que tenemos lindo desafío por delante, ¿no? Y creo que todos somos útiles. No es que porque uno está adelante, solamente le pertenece a él, o que reparte la cena, o que hago su anuncio, no. Creo que la iglesia está establecido en la palabra de Dios que todos somos parte de un cuerpo. Que vamos a llevar a cabo esta linda labor, de edificarnos unos a otros, de preocuparnos,